Florentino Pérez nació en Madrid el 8 de marzo de 1947, en una familia acomodada dentro de la clase media alta de la posguerra. Su formación como ingeniero de caminos, canales y puertos en la Universidad Politécnica de Madrid le dio más que un título, una mentalidad técnica y administrativa que trasladó con precisión al mundo empresarial. No es casualidad que su ascenso coincida con la España que modernizaba infraestructuras y abría contratos públicos. Aprendió a leer los marcos jurídicos y a moverse en los vericuetos del poder público-privado con la frialdad de quien calcula márgenes y riesgos. Tras consolidarse en la construcción, Florentino amasó influencia y capital que lo llevarían a presidir ACS. Esa plataforma económica le dio algo que en el fútbol se valora tanto como los goles: recursos y capacidad de decisión. En el relato oficial, su llegada al Real Madrid es la de un patriota que salva al club. En el análisis crítico, fue la entrada de un gestor con métodos empresariales aplicados a una entidad deportiva, privatizar la marca, transformar socios en consumidores y convertir a la afición en mercado. Su primer intento por la presidencia en 1995 fue una derrota instructiva. Perdió frente a Ramón Mendoza, pero no salió del tablero. Calibró errores, midió alianzas y aprendió que las pasiones del socio podían manipularse con espectáculo. Así germinó la idea del impacto mediático como estrategia política. Para Florentino, la presidencia no era solo un cargo honorífico, sino una plataforma desde la que reconfigurar la gobernanza del club y, por extensión, influir en la industria futbolística. Cuando ganó las elecciones en 2000, lo hizo con un discurso de renovación y promesas de grandeza, pero su visión tenía márgenes más amplios que trofeos. Concebía al Real Madrid como una marca global, un producto de alto valor con activos explotables en cada rincón del planeta. La narrativa de Los Galácticos no fue un capricho estético, fue una maniobra calculada para maximizar ingresos por merchandising, patrocinios y derechos audiovisuales. El fichaje de Luis Figo desde el Barcelona fue, en este sentido, una jugada simbólica y estratégica. Un golpe de efecto que reordenó lealtades y despertó controversia internacional. Su estilo de liderazgo también quedó definido en esos años: centralización, decisiones top-down y un control férreo sobre la comunicación. Las asambleas de socios comenzaron a funcionar más como rituales de legitimación que como foros deliberativos reales. En la práctica, las estructuras internas se transformaron para optimizar la toma de decisiones al ritmo del mercado, no al de la tradición deportiva. Eso generó éxitos deportivos, pero también fracturas. Hinchas que percibieron la conversión del club en empresa y sectores internos que cuestionaron la pérdida de voz. Florentino no llegó huyendo de la política, trajo la política consigo. Su habilidad para tejer redes en la construcción, en la banca y en la política institucional le permitió mover piezas más allá del Bernabéu. Ese capital relacional sería clave en episodios posteriores donde los intereses empresariales chocaron con los de otras instituciones futbolísticas. En términos simples, cuando un gestor entiende al club como plataforma de poder, las decisiones dejan de ser solo deportivas. El primer bloque termina así, pero la trama que empezó con contratos, fichajes y legitimación tiene una escena inevitable: Los Galácticos. En el siguiente bloque veremos cómo el proyecto del brillo mediático, fichajes de impacto, marketing desatado y severas tensiones internas se convirtió en arma política y en prueba de fuego para su estrategia hegemónica. Los Galácticos, espectáculo y cálculo. Cuando Florentino Pérez llegó a la presidencia en 2000, impuso la era de los Galácticos, fichajes estelares concebidos tanto como solución deportiva como artefacto mediático. Traer a figuras como Luis Figo, Zinedine Zidane o Ronaldo no perseguía únicamente la superioridad en el campo, perseguía transformar al Real Madrid en una marca global, una máquina de ingresos y un imán para audiencias en todo el planeta. El traspaso de Figo desde el Barcelona fue la jugada fundacional.
No solo un movimiento deportivo, sino una operación simbólica que humilló a un rival histórico y generó un efecto mediático inmediato. La imagen de la camiseta arrancada en el Camp Nou se convirtió en liturgia del nuevo proyecto, el fichaje entendido como acto político y espectáculo público. Tras ese golpe, cada incorporación fue diseñada con doble propósito: mejorar el rendimiento y maximizar la exposición comercial a través de campañas publicitarias y acuerdos lucrativos. A corto plazo, la estrategia rindió frutos evidentes: incremento sustancial de ingresos por merchandising, aumento de audiencias televisivas y mayor atractivo para patrocinadores. El Real Madrid pasó a vender no solo victorias, sino emociones empaquetadas en rostros famosos. Sin embargo, ese brillo tuvo su precio. La obsesión por estrellas individuales erosionó la construcción de un equipo equilibrado. Priorizar fichajes de impacto sobre la cohesión táctica sembró tensiones internas y problemas de integración. Además, la centralización del poder en la presidencia permitió que las decisiones deportivas se tomaran con lógica empresarial y carácter unilateral. Las estructuras deliberativas del club se fueron desplazando por la urgencia del mercado. Lo que antes se discutía en asambleas y cuerpos técnicos empezó a medirse por su capacidad de generar retornos. El resultado fue una gestión donde la rentabilidad informaba decisiones deportivas y la tradición asociativa se dio ante una gestión corporativa. Ese enfoque produjo éxitos notables, títulos y champions que blanqueaban la estrategia, pero también dejó secuelas: plantillas desequilibradas, salarios disparados y una dependencia creciente de fichajes de alto coste para sostener la imagen. La autoimagen del club cambió. Ya no solo era la historia y la afición, sino una marca vigilada por indicadores comerciales y expectativas de mercado. Desde un punto de vista crítico, el experimento galáctico demostró la habilidad de Florentino para convertir el fútbol en negocio, pero también puso de manifiesto una tensión clave: la transformación de una institución centenaria en un producto sometido a las dinámicas del espectáculo. ¿Quién mandaba realmente? ¿El interés deportivo o el retorno económico? Ese dilema marcaría el devenir del club en años posteriores. El brillo mediático ocultó grietas estructurales que resultarían estratégicas en decisiones futuras: la expansión internacional, la diversificación de ingresos y la redefinición del poder en el fútbol europeo. En el siguiente bloque, exploraremos cómo esa lógica de marketing y superestrella derivó en una maquinaria financiera más compleja que convertiría al Real Madrid en actor global y tensaría sus relaciones con las instituciones del fútbol continental. El modelo de negocio: marca, mercados y máquina financiera. Florentino no se contentó con vender camisetas. Diseñó un sistema donde cada palanca del club generara ingresos. Bajo su mandato, el Real Madrid dejó de ser solo un equipo y se convirtió en una arquitectura comercial: patrocinios multimillonarios, derechos audiovisuales negociados agresivamente y una presencia internacional replicada en giras, academias y acuerdos institucionales. La gestión pasó de administrar un club deportivo a orquestar una multinacional del entretenimiento. Ese giro tuvo varias capas. Primero, la profesionalización financiera, optimización fiscal, reestructuración de contratos y alianzas estratégicas con bancos y multinacionales. El club comenzó a fijar precios y paquetes según su atractivo global. Los ingresos por imagen se volvieron tan importantes como los ingresos por resultados deportivos. Segundo, la explotación de activos intangibles. La marca Real Madrid se monetizó hasta en lo más nimio, desde experiencias VIP hasta licencias y contenido exclusivo, transformando a los aficionados en consumidores segmentados por valor económico. La política de ingresos fue implacable. Cada fichaje se evaluaba por su potencial comercial, tanto como por su capacidad en el campo. Se introdujeron departamentos de marketing y data que analizaban mercados emergentes, audiencias por edad y comportamientos de consumo. El estadio dejó de ser solo un templo para la hinchada. Se repensó como escenario para maximizar patrocinios y experiencias pagadas.
Todo resultado en caja alimentaba más inversión en marca y plantilla, en un ciclo que reforzaba la lógica empresarial del club. Pero ese modelo llevó aparejadas distorsiones. La prioridad por monetizar convirtió decisiones deportivas en operaciones financieras. Se empezó a priorizar el alcance global sobre la inversión en estructuras deportivas de base. Las canteras y la apuesta por la formación quedaron en segundo plano frente a la contratación de soluciones inmediatas y rentables. Eso debilitó las redes locales de talento y fomentó un mercado de fichajes donde el capital marcaba el ritmo y no el proyecto deportivo. A nivel institucional, la maquinaria económica del Real Madrid tensionó las relaciones con otros actores del fútbol. Equipos y federaciones percibieron una asimetría creciente. Clubes con músculo financiero dominaban mercados, absorbiendo audiencias y recursos que antes eran más equitativos. Esa concentración de poder económico alimentó debates sobre la competitividad, la gobernanza y la legitimidad de las normativas financieras en el deporte. En lo interno, el modelo también generó vulnerabilidades. Dependencia de ingresos atados a la marca y al rendimiento inmediato, exposición a crisis comerciales o reputacionales, y una gobernanza donde las decisiones prioritarias respondían a la lógica del retorno sobre la del largo plazo. Cuando la economía global sufre, esa fragilidad se hace evidente. Un equipo convertido en activo financiero sufre si se reducen patrocinios o se resiente su imagen. Florentino diseñó un club pensado para dominar mercados, no solo ligas. Fue una estrategia eficaz, pero corrosiva. Fortaleció al Real Madrid como potencia económica y mediática y al mismo tiempo erosionó equilibrios deportivos y comunitarios. En el siguiente bloque examinaremos cómo las caídas y los retornos de su gestión, renuncias, regresos y reinvenciones, pusieron a prueba ese modelo y revelaron sus límites. Caídas y retornos, renuncias, reinvenciones y pruebas de resiliencia. El ascenso de Florentino no fue lineal. Tras el ciclo inicial de los Galácticos, llegaron desaciertos deportivos y crisis internas que minaron su imagen y pusieron en evidencia los límites de su modelo. En 2006, ante resultados que no cumplían expectativas y una gestión que empezaba a mostrar fisuras, Florentino dimitió. No fue una derrota definitiva, fue más bien un repliegue táctico que permitió reorganizar fuerzas y esperar el momento propicio para volver. Su salida dejó lecciones claras. El espectáculo no siempre sustituye a la coherencia deportiva. Las plantillas formadas por estrellas pueden ser frágiles cuando faltan jerarquías internas y estrategia a largo plazo. Bajo su mandato, se había acumulado deuda y se habían encumbrado sueldos y costes que exigían reequilibrio. La dimisión abrió un periodo de evaluación para la masa social y para los gestores que seguían en el club. ¿Hasta qué punto el modelo podía sostenerse sin resultados constantes? El regreso de Florentino en 2009 fue, en sí, un acto estratégico. Volvió con una narrativa renovada, más sofisticación financiera, menos improvisación mediática pública y un plan centrado en resultados deportivos sostenibles. El fichaje de Cristiano Ronaldo y la contratación de Mourinho, después de intentos y tropiezos, obedecieron a ese enfoque híbrido. Estrellas que aportaban rendimiento, acompañadas de decisiones tácticas más rígidas y un control más estricto sobre la gestión deportiva. Sin embargo, el retorno también evidenció su capacidad para reciclar el discurso empresarial y perpetuar la centralidad de su figura. Reinventó mecanismos, mayor control sobre la dirección deportiva, alianzas estratégicas con patrocinadores y una gestión más cuidadosa de la narrativa pública. El club volvió a ganar a gran escala, pero la fórmula seguía teniendo tensiones. Altos costes, dependencia de referentes y una gobernanza muy personalizada. Las idas y venidas de Florentino demostraron tanto fortaleza como vulnerabilidad. Su reinstalación mostró que el capital simbólico y económico podía sobreponerse a errores previos, pero las crisis recordaron que el modelo era sensible a derrotas deportivas y a cambios en el entorno económico.
Cada renuncia y cada retorno ajustaban la estructura del club, se aprendían lecciones tácticas, se pulían instrumentos financieros y se reforzaba la centralidad presidencial. Desde una mirada crítica, estas dinámicas consolidaron un patrón. Cuando el proyecto fallaba, la solución pasaba por reconfigurar la imagen y aplicar correcciones desde arriba. Eso reforzó la percepción de un liderazgo casi personalista, donde la institución funcionaba bajo la lógica de un gestor que asumía riesgos y reclamaba legitimidad mediante éxitos. Pero también dejó una pregunta inquietante. ¿Qué pasa cuando el mercado cambia y ya no es posible sostener la centralidad del modelo basado en fichajes y marca? El siguiente bloque abordará cómo ese entramado de poder empresarial y deportivo confluyó con relaciones externas, las conexiones de Florentino en la política y la construcción, y cómo esas redes ampliaron su influencia más allá del Bernabéu. El poder político y empresarial. Redes, contratos y alcance más allá del Bernabéu. Florentino Pérez no es solo un gestor deportivo, es un empresario con acceso directo a los grandes circuitos del poder económico y político en España y fuera de ella. Su trayectoria en la construcción y la presidencia de ACS le dieron no solo recursos financieros, sino contactos estratégicos en la banca, la administración pública y el sector energético. Esos lazos no quedaron fuera del club, al contrario, sirvieron para convertir al Real Madrid en un actor con influencia en decisiones que trascienden lo deportivo. La relación entre contratos públicos, adjudicaciones y la capacidad de negociación internacional configuró un escenario donde las fronteras entre lo empresarial y lo institucional se difuminaron. Florentino supo capitalizar su red, patrocinadores, acuerdos comerciales y proyectos urbanísticos contribuyeron a consolidar una posición de poder que reforzaba su figura al frente del club. Esa concentración de capital relacional permitió maniobrar en momentos clave y blindar decisiones polémicas bajo el paraguas de la gestión profesional. Desde una óptica crítica, esa convergencia plantea riesgos de conflicto de intereses y una asimetría en la toma de decisiones. Cuando un dirigente controla redes que operan simultáneamente en mercados públicos y privados, las prioridades pueden desplazarse. La búsqueda de rentabilidad y la preservación de intereses empresariales pueden imponerse sobre criterios deportivos o comunitarios. Para muchos socios, la sensación fue clara. El club dejó de ser solo patrimonio colectivo y ganó dimensiones de plataforma empresarial al servicio de intereses más amplios. Esa influencia también se expresó en la capacidad de intervenir en foros futbolísticos y políticos. Las relaciones institucionales facilitaron interlocuciones privilegiadas con autoridades y organismos, ampliando la voz del Real Madrid en debates sobre calendarios, derechos televisivos y regulaciones financieras. No siempre fue neutral. La proximidad con sectores de poder ayudó a impulsar iniciativas favorables a su visión y a mover resistencias cuando surgían obstáculos. A su vez, la alianza entre el club y grandes empresas multiplicó la exposición mediática y el acceso a recursos que no están al alcance de la mayoría de clubes. Patrocinios estratégicos y acuerdos globales reforzaron la marca y generaron una dependencia económica que consolidó aún más la posición de mando. Pero esa posición también atrajo críticas. ¿Hasta qué punto el éxito del club respondía a una gestión deportiva legítima y hasta qué punto era fruto de ventajas estructurales asociadas a una red de poder empresarial? En lo interno, esta dinámica alimentó una cultura de decisiones centralizadas y menos transparentes. Los mecanismos de control y rendición de cuentas perdieron protagonismo frente a la eficacia operativa y la discrecionalidad ejecutiva. Para la afición crítica, el resultado fue la percepción de un club cada vez más gestionado por un círculo reducido de influencias, menos permeable a la fiscalización social. Ese entrelazamiento de empresa, política y fútbol fue clave para entender por qué Florentino logró proyectos ambiciosos, pero también por qué generó resistencia. En el siguiente bloque veremos cómo esa acumulación de poder y recursos culminó en un choque abierto con organismos del fútbol europeo.
la Superliga y la disputa por reorganizar el poder continental. Florentino versus la UEFA, la Superliga y la disputa por el poder continental. La acumulación de poder económico y mediático del Real Madrid, liderada por Florentino, terminó chocando con las estructuras tradicionales del fútbol europeo. La propuesta de la Superliga en 2021 no fue una ocurrencia aislada. Fue la materialización de una estrategia de reordenación del mercado futbolístico, impulsada por clubes con músculo financiero que buscaban asegurar ingresos estables y control sobre derechos audiovisuales. Florentino no solo apoyó la idea, apareció como una de sus voces más activas, porque la Superliga prometía convertir a los grandes en propietarios de su propia competencia y asegurar flujos financieros al margen de las reglas de la UEFA. Desde la perspectiva del poder, la iniciativa tenía lógica. Garantizar ingresos previsibles para amortiguar costes crecientes y crear un producto premium para audiencias globales. Desde la óptica de la gobernanza deportiva, supuso un desafío existencial. Erosionaba la meritocracia deportiva y el ecosistema competitivo que sostiene ligas y competiciones nacionales. La reacción fue inmediata y visceral. Aficiones, federaciones y gobiernos rechazaron la violación de consensos básicos del fútbol europeo. La respuesta de la UEFA y de otros actores no solo fue normativa, sino sancionadora y de reputación. La crisis puso en evidencia cómo Florentino y sus aliados subestimaron la reacción social y política. La idea de crear un torneo cerrado, con plazas fijas y reparto asegurado de ingresos, fue percibida como un intento de transformar el fútbol en producto financiero exclusivo para élites deportivas y económicas. El episodio dejó al descubierto la estrategia más amplia del presidente: desplazar la toma de decisiones desde las instituciones colegiadas hacia acuerdos entre poderosos, aprovechando su red para intentar imponer un nuevo orden. Pero también mostró límites prácticos. La resistencia institucional, las presiones políticas y la movilización popular forzaron una retirada táctica que dañó legitimidad y generó fracturas públicas entre clubes y dentro de sus propias bases sociales. Además, la maniobra reveló una paradoja. Mientras Florentino buscaba consolidar control y previsibilidad financiera, la tentativa desató inestabilidad reputacional y riesgos jurídicos. La apuesta por la Superliga demostró la voluntad de reescribir reglas del juego, pero también expuso la vulnerabilidad de un modelo que depende tanto de la imagen como del reparto de ingresos. En términos estratégicos, fue un movimiento audaz que fracasó en tácticas de comunicación y en calibrar el sentimiento social. Finalmente, la crisis de la Superliga dejó lecciones. Incluso con poder económico, imponer cambios estructurales sin consenso es arriesgado, y la legitimidad colectiva sigue siendo un recurso difícil de comprar. En el siguiente bloque analizaremos el legado deportivo y cómo los títulos, fichajes y resultados se mezclan con la controversia para definir la huella de Florentino en el fútbol moderno. El legado deportivo. Champions, fichajes y la construcción de un relato ganador. El balance deportivo de la era Florentino combina trofeos de altura y decisiones discutibles. Bajo su mando, el Real Madrid conquistó múltiples Champions League, títulos de liga y citas que reforzaron la narrativa de éxito absoluto. Estos logros sirvieron para legitimar su modelo. La evidencia más potente contra las críticas fue siempre el palmarés, usado como prueba de que la centralización y la apuesta por estrellas funcionaban. No obstante, el legado no es homogéneo. Los títulos convivieron con plantillas desequilibradas y estrategias deportivas a corto plazo. Fichajes multimillonarios resolvieron necesidades inmediatas, pero en ocasiones postergaron la construcción orgánica de proyectos sostenibles desde la cantera y la planificación a largo plazo. El club pasó a depender en buena parte de figuras referencia, ídolos con contratos desorbitados, cuya gestión exigía resultados continuos para justificar el gasto. Además, el enfoque en la recolección de títulos internacionales
potenció una cultura donde la victoria reciente servía para legitimar decisiones poco sólidas en lo estructural. Se premiaron fichajes mediáticos y se toleraron prácticas gerenciales que reducían la autonomía de los cuerpos técnicos. En algunos ciclos, la exigencia de triunfos inmediatos provocó movimientos bruscos de entrenadores y cambios tácticos que minaron la continuidad deportiva. Aún así, la capacidad de atraer talento top, jugadores, entrenadores y staff, consolidó al club como destino preferente y fortaleció su marca global. Los triunfos en Europa alimentaron la mística madridista y multiplicaron ingresos, lo que permitió reinvertir en la plantilla y en infraestructuras. Desde ese punto de vista, el legado deportivo es innegable. Trofeos, épocas de dominio y una visibilidad global que pocos clubes pueden igualar. Desde una lectura crítica, ese legado plantea ambivalencias. ¿Fueron esos títulos fruto de un proyecto deportivo coherente o del poder económico concentrado y de una gestión que antepone la marca al desarrollo? La respuesta afecta la sustentabilidad futura. Una institución que paga para ganar puede repetir éxitos, pero corre el riesgo de quedarse sin base propia si las condiciones financieras se tensan. En resumen, Florentino dejó al club en la cúspide deportiva varias veces, pero lo hizo mediante prácticas que tensionaron la salud organizativa a largo plazo. El brillo de las Champions convive con dudas sobre la sostenibilidad de un modelo que mezcla éxito inmediato y vulnerabilidades estructurales. En el siguiente bloque abordaremos el juicio final, cómo consolidó una hegemonía cultural y económica en el fútbol moderno y si su figura debe valorarse como visión genial o como dominio peligroso del deporte. El hegemón. Balance final. Visón o dominio. Florentino Pérez cierra un capítulo complejo en la historia del fútbol moderno. Su presidencia combina ambición empresarial, éxitos deportivos y una acumulación de poder que redefine límites. Desde la profesionalización del Real Madrid hasta la expansión global de la marca, su huella es profunda y difícil de negar. Ha consolidado una máquina capaz de generar ingresos extraordinarios, atraer talento élite y situar al club en el centro del mercado mundial. Para muchos, esos logros son prueba de una visión estratégica implacable. Para otros, son la manifestación de un dominio que desfigura la esencia colectiva del deporte. Su legado tiene rostro doble. Por un lado, la capacidad de innovar en modelos de ingresos, explotación de marca y gestión global ha transformado el club en una entidad casi irreconocible respecto a sus orígenes. El Santiago Bernabéu dejó de ser solo estadio para convertirse en polo comercial, cultural y mediático. Esa transformación permitió financiar plantillas de primer nivel y sostener ciclos de éxito que alimentaron la leyenda madridista. Por otro lado, esa misma lógica concentradora generó externalidades: desigualdad competitiva, erosión de órganos deliberativos, cultura de decisión centralizada y dependencia de ingresos ligados a la visibilidad y al rendimiento inmediato. El equilibrio entre genio y hegemonía se disputa en varios planos. Entonces, deportivo. Los títulos y la atracción de estrellas evidencian eficacia. Institucional. La personalización del poder y la opacidad en decisiones suscitan críticas legítimas. Social. Millones de aficionados disfrutaron de triunfos, pero sectores de la base social sintieron al club cada vez más distante y mercantilizado. En lo económico, su legado es un caso de estudio en escalabilidad de marca. En lo ético y democrático, plantea preguntas sobre rendición de cuentas y conflicto de intereses. Su intento de reconfigurar el ecosistema, mejor ejemplificado por la Superliga, resume la tensión central. Cambiar las reglas para asegurar rentabilidad y control es coherente con su lógica empresarial, pero choca con fundamentos colectivos del fútbol. El fracaso parcial de esa iniciativa mostró que el poder, por grande que sea, tiene límites cuando se enfrenta a la movilización social y a la resistencia institucional. Mirado en perspectiva, Florentino redefinió lo que puede ser un club en la era del deporte globalizado.
actor económico, marca transnacional y poder diplomático. Esa redefinición trae resultados palpables y beneficios concretos, pero también costes difusos, debilitamiento del ecosistema competitivo, menor espacio para la participación asociativa y una conversación pública marcada por la desconfianza hacia las cúpulas directivas. El veredicto depende de la prioridad que se adopte. Si se valora la eficacia empresarial y la acumulación de trofeos, su figura resulta admirable. Un gestor capaz de convertir visión en resultados. Si se prioriza la democracia interna, la justicia competitiva y la integridad institucional, su mandato es problemático. Un modelo que concentró beneficios y poder, a menudo en manos de una élite poco permeable. Al final, Florentino deja un legado ambivalente, modernizador y monopolizador, triunfador y controversial. Su huella obliga a repensar reglas del fútbol contemporáneo, cómo balancear mercado y deporte, cómo proteger la competitividad y cómo asegurar que la pasión colectiva no se diluya frente a los intereses del capital. Ese es, quizá, el desafío más grande que su presidencia plantea a las generaciones que vienen.